Sí. As crianças é uma parada de... Hola. Hola, doctor. Hola, doctor. Ya, vamos a continuar con el tema. Entonces les mencionaba que muchos especialistas, sobre todo aquellos que se encargan de tratar de que la mujer se pueda embarazar, utilizan esto de la temperatura basal, ¿ya? Les indican a sus pacientes que en los días de riesgo, es decir, los días que está ovulando, se tomen la temperatura basal corporal y si ellas experimentan un aumento de la temperatura de medio grado centígrado, entonces quiere decir que la paciente está ovulando y es el momento o es el día donde la paciente tiene que tener relaciones sexuales para poder embarazarse. Porque, como se había mencionado, una característica de que aumente la temperatura basal es que hay un aumento en la producción de esta hormona termogénica llamada progesterona. Esta progesterona, como les he mencionado, se produce a nivel del cuerpo lúteo, que sabemos que es un vestigio del folículo terciario, folículo de Graaf. La principal función que se tiene de esta progesterona es que ayuda o protege al embarazo en sus etapas iniciales, ¿ya? Esa es la importancia que tiene la progesterona. Incluso hay muchas escuelas en la parte de obstetricia que están utilizando la progesterona en forma sintética como un útero inhibidor en pacientes con amenaza de parto, en pacientes con amenaza de aborto. Entonces utilizan la progesterona porque la progesterona produce uteroinhibición, es decir, favorece a que el embarazo continúe. ¿Ya? Hay muchas pacientes que tienen insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Qué quiere decir eso de insuficiencia del cuerpo lúteo? Que no se producen cantidades importantes de progesterona. Entonces, estas pacientes tienden a que los embarazos terminen en abortos en forma repetida, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora que la importancia de la progesterona, que es muy importante, esta hormona para mantener el embarazo en sus etapas iniciales. Pero también la progesterona, al igual que los estrógenos, cumplen otro tipo de funciones. A nivel del útero, hemos dicho que la primera mitad del ciclo genital femenino está la fase proliferativa del endometrio, ¿verdad? En esta fase proliferativa intervienen lo que son las hormonas de tipo estrógeno. Los estrógenos hacen que ese endometrio empiece a crecer. En la segunda mitad del ciclo, después de que se ha producido la ovulación, también se producen modificaciones a nivel del endometrio. Son modificaciones que tienen una característica de ser secretoras a nivel del epitelio. Entonces hay una transformación progestacional de la estrona del endometrio y cambios vasculares también. Entonces, gracias a esta hormona progesterona en la segunda mitad del ciclo genital femenino, se viene la fase secretora del ciclo endometrial. Esta fase secretora tiene una característica. Estamos hablando del endometrio y esta característica es que este tejido a nivel endometrial está listo para recibir al huevo que ha sido fecundado, ¿ya? Es en esta capa o en esta fase secretora endometrial donde se va a producir la implantación del huevo que ha sido fecundado. ¿Quién interviene en la formación y mantención de la fase secretora del endometrio? Que cambia el canal, se hace un líquido blante, orificios cervicales, todo esto para que los controles que han sido depositados en la vagina puedan pasar y llegar a la trompa de Fallope. Que han sido abiertas ¿ya? Entonces, al contrario a lo que los estrógenos habían hecho en la primera mitad del ciclo. Entre otras de las funciones de lo que es la progesterona. Entonces, esos son estas dos niveles que se producen en los
A nivel del endometrio, los estrógenos tienen desde la fase de más modificar y que el paso como el elaboración de todo libro de una provincia. Funciones que tienen los estrógenos. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona? Producida, ya hemos mencionado, por el cuerpo lúteo, que es un vestigio del folículo terciario y folículo de grado. A nivel del endometrio, estimula la fase secretora, ya no la fase proliferativa, sino la fase secretora para que se produzca la implantación del huevo. Estamos hablando de la segunda mitad del genital femenino. Mantiene el endometrio fijado al interior del útero, por eso es una hormona muy importante que favorece las fases iniciales del embarazo. A nivel cervical permite la formación de un moco opaco espeso que impide mayor cantidad de espermatozoides. Entonces, hace todo lo contrario que lo que había hecho los estrógenos. Y el hipotálamo inhibe la producción del factor liberador de hormona folículo estimulante. Entonces, son funciones que estas dos hormonas van a tener, no solamente en lo que es el ciclo genital femenino, sino también en muchas otras estructuras a nivel sistémico. Unas favoreciendo lo que es la ovulación y otras favoreciendo lo que es la mantención del probable embarazo. Este es un cuadro que es un resumen de todo el tema prácticamente. Hemos dicho que el ciclo genital femenino está gobernado por dos estructuras centrales, el hipotálamo y tenemos la hipófisis. El hipotálamo tiene la característica de que produce una hormona muy importante. Esta hormona se denomina hormona liberadora de gonadotrofinas, no se olviden. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas pasa por la circulación porta, va hacia la hipófisis, ¿verdad? A la hipófisis anterior o denominado adenohipófisis. Y esta adenohipófisis se encarga de producir otras dos hormonas. Estas dos hormonas son las hormonas gonadotróficas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteal. Este es un ciclo genital de una paciente que tiene 28 días de duración. Entonces, y el día 14 es el día que más frecuente la mujer va a ovular. 4 días antes o 4 días antes o 4 días después también la mujer puede ovular, pero el día más frecuente es el día 14. Entonces, en la primera mitad del ciclo se producen grandes cantidades de la hormona gonadotrófica tipo folículo estimulante, su mismo nombre lo dice, estimula la maduración folicular, convierte a un folículo, esta hormona se menciona que tiene capacidad de reclutar folículos, porque cada ovario en la mujer tiene aproximadamente 400.000 folículos, y en un solo ciclo todos los folículos no pueden madurar. Gracias a esta hormona les había mencionado que hace que solamente una cierta cantidad de folículos empiecen la maduración folicular. Estos folículos se convierten de folículos primordiales a folículos primarios, a folículos secundarios y finalmente el folículo terciario, folículo de Graaf, ¿verdad? Gracias a la hormona folículo estimulante. Pero en estos primeros 14 días del ciclo genital femenino, a nivel de las células de granulosa, por estimulación de esta hormona, que es la hormona folículo estimulante, estos folículos empiezan a producir otro tipo de hormonas. Son los estrógenos, ¿verdad? Les había mencionado. Los estrógenos que se producen a nivel de los folículos, a nivel de las células de la granulosa. Estos estrógenos tienen muchas funciones, pero una de las principales funciones, les había mencionado, es que favorece la fase proliferativa del ciclo endometrial. Gracias a este estrógeno, el primer día de la menstruación que ha empezado aquí, va avanzando los días y este endometrio empieza a crecer. Este crecimiento hasta el día 14 se denomina fase proliferativa de crecimiento endometrial por estimulación del estrógeno. Es decir, el estrógeno que son producidos por los ovarios está preparando al endometrio para que este endometrio pueda recibir al óvulo que ha sido, si es que este ha sido fecundado. El día 14 de cada ciclo genital femenino, en esta paciente de 28 días de duración, se produce la ovulación, ¿verdad? La ovulación que hemos dicho que es llevada a cabo por la hormona luteinizante, que 2 a 3 días antes de que produzca la ovulación ya se empieza a producir hormona luteinizante. Entonces, ¿quién favorece la ovulación? La hormona gonadotrófica de tipo luteinizante. La hormona luteinizante favorece la ovulación. Este folículo de Graaf se convierte en lo que es el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo tiene la característica importante de que empieza a producir hormonas de tipo progesterona y también estrógenos, pero principalmente grandes cantidades de progesterona del cuerpo lúteo. Esta progesterona a nivel endometrial les he dicho que favorece lo que es la fase de crecimiento secretora del endometrio. Entonces este endometrio está listo para recibir al óvulo que ha sido fecundado. Y la mujer la raza, entonces viene lo que termina el ciclo genital femenino, ya que la progesterona el cuerpo lúteo se
se degrada y se convierte en un corpicans, deja de producir progesterona, termina con la fase foliar y empieza la fase secretora y empieza el primer día de la menstruación. El primer día de la menstruación de un ciclo es el primer día del otro ciclo genital femenino. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver lo que es la parte hormonal en la paciente de la que es el eje hipotálamo hipoficiario, que es el que va a manejar lo que es el ciclo genital femenino en la mujer. Bueno, también hay otras hormonas, les había mencionado, aparte de los estrógenos y progesterona, hay las otras hormonas que son andrógenos. Estos andrógenos son, tenemos la testosterona, dihidrotestosterona, que es hormona masculina, que son los ciclos en el varón. En el hormona antiporno tenemos la androstendiona. Esta androstendiona es utilizada por los varones y por detrás. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas andrógenas? Son cursores principalmente para la producción de mayor cantidad de estrógenos, es la función que tienen los estrógenos, pero entonces es el efecto sobre el pubiano y axial, el desarrollo del clítoris, el alivio a la segunda mitad de cada ciclo genital femenino. Entonces los andrógenos son también otras hormonas que son producidas por los ovarios, pero son hormonas del tipo sexual masculinas. Estos andrógenos, como les había mencionado, su principal función es que son precursores para la mayor producción de estrógenos. Entonces, estos andrógenos se convierten en estrógenos. Es una de las principales funciones. ¿Y cómo se convierten en estrógenos? Gracias a la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante baja sobre las células de la teca de los folículos que se encuentran en los ovarios y las células de la teca encargan de producir estas hormonas de tipo andrógeno, hormonas sexuales de tipo masculino. Estos andrógenos se transportan de las células de la teca, que se encuentran en los folículos, a las células de la granulosa, que también forman parte de los folículos. En las células de la granulosa, por un mecanismo de aromatización, sufren un proceso de aromatización para dar lugar a mayor cantidad de estrógenos. Este su proceso de aromatización está mediado por la hormona folículo estimulante. Es una hormona estimulante que baja sobre la enzima aromatasa. De esta manera, las hormonas andrógenos sirven para que se conviertan gradualmente y la hormona folículo estimulante se conviertan de andrógenos a mayor cantidad de hormona de tipo estrógeno por un mecanismo de aromatización que se lleva a cabo a nivel de cada folículo. Bueno, es un resumen también de lo que ya hemos mencionado. Bueno, hasta aquí es el ciclo genital femenino. Ahora vamos a hablar del ciclo ovárico. Vamos a volver a prácticamente a repetir todo lo que mencioné. Tenemos ovario, el ciclo ovárico caracteriza la fase folicular, son la primera de cada ciclo genital femenino y una fase lutea, en cambio de la fase cero. La fase olfativa con lo que es las hormonas de tipo estrógeno, progesterona. La fase folicular es gobernada por la hormona folículante y la fase lutea gobernada por la hormona de tipo luteinizante. Entonces el ciclo ovárico y ovulación tiene unas características que proporcionan un óvulo maduro para la fecundación. El importante de folículos primordiales se convierten a folículos primarios, a folículos secundarios y finalmente folículos terciarios o folículos de Graafier. Como les había mencionado, al nacer, cada mujer en cada ovario tiene de 300.000 a 400.000 y los 3.000 a 4.000 folículos solamente de toda la vida lleva de la suerte por los otros que se destruye. ¿Ya? Entonces, el ciclo ovárico transcurre desde el primer día de menstruación hasta el día de la siguiente menstruación. Entonces puede venir cada 28 o 30 días, que es lo que más frecuentemente ocurre con nuestras pacientes. Tiene una mención, lo que llamamos de 28 a 30 días, pero nosotros sabemos que la Federación Internacional de Ginecobstetricia, que es la FIGO, nos dice que las variaciones pueden ser incluso de 21 hasta 37 días. En la fase, la la hormona gonadotrófica de tipo folículo estimulante. Estimula la hormona granulosa en la era del ciclo del femenino. El endometrial favorece la fase proliferativa del ciclo endometrial. El ciclo femenino dicho que se puede intercambiar en fuera de grado. Y en este caso, el cuerpo lúteo se caracteriza porque envían cantidades de estrógenos, les he mencionado que tiene la capacidad de mantener el embarazo en sus etapas iniciales, también denominada hormona termogénica.
Esto es un ovario. Vean, aquí tenemos un ovario y hay folículos en diferentes etapas de maduración. Aquí tenemos tal vez folículos primordiales, que son folículos bien primitivos. Estos folículos primordiales se convierten en folículos primarios. Estos se convierten en folículos secundarios y el día 14 se convierte el folículo terciario, folículo de Graf. ¿Ya? Una vez que se ha producido la ovulación, el folículo de Graf se destruye, cambia su estructura y se convierte en cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Qué característica tiene este cuerpo lúteo? Producir grandes cantidades de progesterona. Bueno, en cuanto al desarrollo folicular, estamos hablando del ciclo ovárico. Quiero decirles que la maduración folicular que se da a nivel de los ovarios va a presentar dos fases de maduración folicular. La maduración folicular tipo tónica y la maduración folicular propiamente dicha. La maduración folicular tipo tónica convierte los folículos primordiales, se convierten en folículos de tipo primario. ¿Ya? Esta fase de maduración tipo tónica no interviene en ningún tipo de hormonas. ¿Ya? Esta fase de maduración folicular tipo tónica empieza a producir 60 a 65 días antes de que se produzca el ciclo genital femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que ya varios folículos, antes de que inicie su maduración folicular propiamente dicha, 60 a 65 días, ya se empiezan a convertir de folículos primordiales a folículos primarios. ¿Ya? Una vez que se han producido folículos primarios, entonces se quedan en el ciclo genital femenino en la mujer. Entonces, ahí viene la fase de maduración folicular propiamente dicha, que es el día primero de la genital femenino, el día de la ovulación, termina el día 14 antes de que se produzca la ovulación. ¿Ya? En estos primeros 14 días, gracias a esta fase de maduración folicular, que está mediada por hormona folículo estimulante, aquí sí interviene la hormona folículo estimulante, y si ustedes se dan cuenta, dura de 10 a 14 días aproximadamente. En esta fase de maduración folicular, recién tiene una estimulación de tipo folicular, la hormona gonadal GH. Esta hormona folículo estimulante favorece la reclutamiento folicular, favorece a los folículos, la formación de folículos preandrales, que estos se conviertan en folículos secundarios, estos se conviertan en el folículo dominante, folículo de Graf, y este folículo terciario de Graf viene el día 14, lo que es la ovulación. ¿Ya? Después de la producción de ovulación, el folículo terciario, el folículo de Graf, queda en la superficie del ovario y se convierte en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Si la mujer se embaraza, el cuerpo lúteo va a seguir produciendo cantidades importantes de progesterona. Pero si la mujer no se embaraza, el cuerpo lúteo sufre un proceso de luteólisis y se destruye, atrofia y se convierte en un cuerpo albicans, no productor de progesterona. ¿Ya? Entonces, en resumen, cada folículo para llegar a folículo terciario, folículo de Graf, aproximadamente la fase tónica dura de 60 a 65 días. No hay una dura entre 80 a 75 o 80 días. ¿Ya? Eso quiero que les quede bien claro y entiendan de esta parte. La fase de maduración folicular, que dura 14 días aproximadamente, está regida por la estimulación de la hormona folículo estimulante. La fase de maduración tónica, donde los folículos primordiales se convierten en folículos primarios, no tiene estímulo hormonal. Y esta fase tónica aproximadamente dura de 60 a 65 días de cada ciclo antes de que se produzca la fase de maduración folicular propiamente dicha. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, la maduración folicular tiene dos fases. Tenemos la fase de tónica. Esta fase tónica que dura 60 a 65 días es independiente de la hormona folículo estimulante. No hay una estimulación hormonal que haga que estos folículos se conviertan en folículos primarios o preantrales. Y en la fase de maduración folicular propiamente dicha, sí se produce, hay una dependencia de la hormona folículo estimulante. Y esta hormona folículo estimulante, como les había mencionado, favorece la maduración folicular hasta que se convierta en cuerpo, hasta que se produzca la ovulación, y se convierta en cuerpo lúteo.
Bueno, ya les había mencionado, la hormona folículo estimulante, su función es el de maduración folicular en sus dos fases, la fase tónica de maduración folicular y la fase de maduración folicular propiamente dicha. La fase tónica de maduración folicular, que dura de 60 a 65 días, donde pasan de folículos primordiales a folículos primarios. En este caso no hay maduración, no hay estímulo hormonal, no interviene la hormona folículo estimulante. Y la fase de maduración folicular propiamente dicha, que dura de aproximadamente 14 días, donde sí hay un estímulo de la hormona folículo estimulante, pasa de folículo primario a folículo secundario y finalmente el folículo terciario o folículo de Graf. Listo para que se produzca la ovulación y expulse este óvulo, este ovocito, que contiene el material genético que la madre va a proporcionar. Bueno, este cuadro ya lo hemos conocido, ya les había mencionado. Aquí tenemos un ovario. Pueden ver ovario con diferentes folículos en diferentes etapas de maduración. En la parte más externa se encuentran folículos de tipo primordial. En el más hacia la médula ya van folículos en diferentes etapas de maduración. Folículos primarios, folículos secundarios y finalmente el folículo terciario o folículo de Graf, listo para que se produzca la ovulación. El folículo terciario o folículo de Graf crece más capas a nivel de la granulosa. Se produce una diferenciación de las células de la granulosa y del estroma circundante, que va a constituir lo que son las células de la teca. Las células de la teca estamos hablando de las estructuras de lo que van a formar el folículo, los folículos. Esta célula de la teca tiene una capa interna que está muy vascularizada y rica en hormonas. En cambio, las células de la teca externa forman una capa fibrosa de sostén para el folículo, ¿no? Entonces, esto es en relación a las diferentes estructuras de lo que es el folículo terciario o folículo de Graf. Aquí tenemos un ovario, tenemos un folículo primordial, ¿no? ¿Verdad? Este folículo primordial se convierte en un folículo primario, ¿ya? Entonces pasa de una célula con unas células foliadas planas, como están viendo aquí, se convierte en un folículo primario unilaminar que tiene esta característica, formada por células foliculares cuboideas, y después este folículo primario unilaminar se convierte en un folículo primario multilaminar, como estamos viendo aquí. Entonces son diferentes etapas de maduración folicular que se va a presentar. ¿Cuáles son las funciones del folículo primario? Bueno, producen glucoproteínas a nivel de la membrana pelúcida. A nivel de las células de granulosa producen estradiol a partir de la hormona sexual masculina androstendiona que se produce en los ovarios. Las células de la capa interna poseen receptores para la hormona luteinizante y también producen androstendiona. Sabemos que esta androstendiona sirve como precursor para mayor producción de estrógenos, y la célula de la teca externa que sirve como mecanismo de sostén. La médula, células intersticiales medulares secretan estrógenos y las células ciliares medulares que se van a secretar andrógeno. Entonces, el ovocito primario tiene muchas funciones en relación a la producción de hormonas, ¿verdad? Hormonas de tipo estrógeno, hormonas de tipo andrógenos también. Aquí tenemos el folículo secundario o folículos centrales, ¿ya? Entonces está cambiando la forma del folículo como están viendo aquí. Y las funciones casi son similares en relación a lo que es el folículo primordial, ¿ya? Entonces son diferentes estructuras. Este folículo secundario y folículo se va a convertir en un folículo terciario, un folículo ya maduro, que tiene esta característica como están viendo aquí. Este folículo terciario, folículo de Graf, el día 14 se produce la ovulación y después de haberse producido la ovulación, este folículo terciario se convierte en un cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. ¿Cuál es la función de este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo? Producción de hormonas de tipo estrógenos y progesterona.
¿verdad? Principalmente la hormona progesterona. Y esta hormona progesterona es la que va a favorecer que el embarazo continúe. También a nivel de las trompas de falopio se van a producir cambios. Las funciones a nivel de las trompas de falopio facilita la llegada del espermatozoide a la región ampular, facilita el transporte del óvulo que ha sido fecundado. Las células intercalares capacitan al espermatozoide antes de que se produzca la fecundación, favorecen la nutrición y protección del óvulo, produce una barrera líquida antibacteriana también, y las células ciliadas favorecen el transporte del óvulo que ha sido fecundado. Entonces son otras funciones que van a ir en relación a lo que es el ciclo tubárico a nivel de las trompas de falopio. A nivel del útero, de la misma manera, a nivel del endometrio, alberga el óvulo que ha sido fecundado. Generalmente el óvulo, una vez que ha sido fecundado en la región ampular, migra hasta el interior del endometrio, interior del útero a nivel endometrial. Aproximadamente tarda 4 días en llegar después de que ha sido fecundado. A nivel del miometrio producen prostaglandinas que son importantes para el inicio del trabajo de parto y van a favorecer también junto a la oxitocina la producción de contracciones de tipo rítmica. Entonces, esto es un folículo terciario, ya los había mencionado, son las diferentes partes que forman parte del folículo terciario. Lo importante del folículo terciario es saber que en su interior contiene el óvulo, este óvulo que contiene el material genético que la mujer va a proporcionar. Entonces, este folículo terciario está listo para que se produzca la ovulación el día 14 de cada ciclo genital femenino. Durante la ovulación, el folículo terciario, folículo de Graf, tiene un diámetro aproximadamente de 10 a 1.5 centímetros de diámetro. Se aproxima a la superficie y presiona la pared del ovario hasta que se rompe, expulsa el líquido folicular y también expulsa el óvulo, rodeado por la zona pelúcida y también la corona radiada. Son estructuras que siguen envolviendo al óvulo. Y la zona donde se ha producido la ruptura del ovario a nivel del folículo se denomina estigma. Es una característica que se tiene, que vamos a ver más adelante. La ovulación generalmente se produce el día 14 de cada ciclo genital femenino y está desencadenada, como se había mencionado, principalmente por la hormona luteinizante. La hormona luteinizante es la que se va a encargar de produce un aumento de la progesterona, disminución de la mujer ya no va a producir hormona luteinizante y hormona folículo debido a su acción inhibitoria de la progesterona. Entonces estas hormonas no se producen antes de la que ya busca niveles hormonales. A ver, por ejemplo, nosotros a una paciente que no quiere cuidarse, quiere no estar embarazada, entonces utiliza medicamentos que han debido escuchar que se denomina Depo-Provera. La Depo-Provera es un medicamento que las pacientes nosotros les administramos cada 3 meses por vía intramuscular, evita que la mujer se pueda embarazar. La característica